Semana de reflexión. Jesús llega a Jerusalén. Durante esta semana vamos a seguir al Maestro nuestro Señor Jesucristo en su camino hacia la cruz, donde pagaría el precio de nuestras rebeliones, el precio de nuestras culpas, el precio de nuestras iniquidades y pecados, el cual Jesús mismo llevaría sobre él en la cruz. En aquel domingo, Jesús y sus discípulos se acercaban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la gran fiesta de la Pascua judía, la cual recordaba aquella gran liberación que el pueblo judío experimentó del yugo opresor del faraón egipcio, cuando liderados por Moisés escaparon para siempre de su dominio. Ahora bien, en este domingo, Jesús empieza a descender desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Hoy les revelaremos algunas verdades que sucedieron al llegar Jesús al templo. Ahora bien, Zacarías capítulo 9, el versículo 9, dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El profeta Zacarías había profetizado lo que sucedería y por eso lo está diciendo en esta cita bíblica, Zacarías capítulo 9, versículo 9, la llegada del Mesías a Jerusalén. La llegada de Jesús al pueblo judío. Y ahora estaba sucediendo conforme a como el profeta lo había dicho, que vendría sobre un asno. Los discípulos hicieron exactamente como Jesús les ordenó. Pusieron sobre los lomos del animal sus mantos y el maestro se sentó encima. Así fue la entrada de Jesús en Jerusalén. Una numerosa multitud tendía sus mantos en el camino por donde él pasaba y otros acortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores de una manera muy humilde. Todos le clamaban diciendo: Hosana el Hijo de David, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Y la gran multitud seguía a Jesús, alabando, glorificando a Dios. Luego Jesús llega al templo. Mateo el capítulo 21, el versículo 12 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Este es el centro del mensaje que yo les quiero dar a conocer, una gran verdad, y desenmascarar la gran corrupción que hay hoy en día en muchas religiones cristianas de todo el mundo. Marcos, el capítulo 11, versículo 18, dice la Biblia que desde ese entonces los fariseos y escribas procuraban matarle porque Jesús les estaba echando a perder el negocio que tenían en el templo de Dios. Y era que lo que ocurría era que los fariseos tenían arrendado como puestos de supermercado aún dentro del templo, y los comerciantes alquilaban estos lugares para vender palomas, corderos y otros para cambiar monedas extranjeras a la moneda local. Y la Biblia dice que Jesús se enojó y volcó las mesas de los cambistas y sacó a todo el mundo del templo y dijo: mi casa, que estaba llena de justicia, ahora la han convertido en un negocio, en una cueva de ladrones. La pregunta surge: ¿qué quería decir Jesús cuando dijo casa de oración? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo cueva de ladrones? Cuando Jesús dijo casa de oración,
se refería al templo sagrado para la oración a Dios. Tiempos más antes, tiempos antiguos, los levitas utilizaban el templo para las cosas sagradas. Nunca debía haber ninguna corrupción en el templo. Era para los servicios religiosos estrictamente. Por eso Jesús se enojó al ver lo que estaba sucediendo, que se había convertido que habían convertido el templo en un negocio. Ahora, ¿qué significa cueva de ladrones? En el tiempo en que estamos, significa convertir una iglesia cristiana para generar riquezas, o una iglesia con ánimo de lucro, iglesias que se utilizan para pedir dinero a los feligreses, para enriquecerse, iglesias que cobran dinero por milagros, iglesias que usan los diezmos y las ofrendas para su propio uso personal, para sus propios lujos. Últimamente, muchas iglesias se han convertido en agencias para vender libros, revistas y todo tipo de utensilios a sus feligreses, obteniendo grandes ganancias a cuesta del Evangelio. Queridos hermanos, esto está prohibido por el mismo Jesucristo, generar riquezas a cuesta del Evangelio. O díganme ustedes que son estudiosos de la Biblia, que están viendo este video, que están escuchando este tema, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús pidió dinero para su uso personal? Les pregunto, ¿en qué versículo de la Biblia dice que Jesús pidió el diezmo y la ofrenda a sus seguidores, a los discípulos o a alguien? Si consigues en el Nuevo Testamento un versículo de la Biblia donde diga que Jesús pidió dinero, puedes escribirlo en los comentarios de este video. Ahora bien, el Evangelio de Jesucristo era un Evangelio santo, un Evangelio con justicia de Dios, sin corrupción. La Biblia dice que Jesús no pecó. Muchos dicen que Judas era el tesorero, pero eso no es verdad. La Biblia no lo dice. De hecho, Jesús no tuvo tesorero, porque su evangelio era sin ánimo de lucro. Y Jesús nunca permitió que sus discípulos se corrompieran con dinero. Gloria a Dios, gloria al Dios. Luego, después de este suceso, la Biblia dice que Jesús estuvo enseñando en el templo y sanando a los enfermos, y que luego se retiró de Jerusalén a un lugar apartado para orar. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios quiere hoy cristianos sinceros, cristianos santos, que no se vendan por unas cuantas moneditas de dinero. Dios quiere una iglesia santa, que nuestros corazones estén limpios, sin culpa, que agrademos al Señor en todas las cosas y que nunca convirtamos el Evangelio en un negocio. Nuestra actitud como cristianos no es de pedir dinero, sino de dar a aquellos que no tienen nada que comer, a aquellos que están necesitados. Como está escrito, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Esto es palabra de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Queridos hermanos, yo les hago un llamado a cada uno de ustedes. Limpiemos nuestra vida, limpiemos nuestro cuerpo, limpiemos nuestra mente de toda contaminación y no convirtamos el Evangelio en un negocio. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz de Cristo esté en vuestros corazones.